Eduardo Buendía, reportero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, coordinador de esta investigación en busca del dinero perdido o el dinero perdido. El auditor auditado nos muestra las fallas de la Auditoría Superior de la Federación que han sido detectadas, no sin un enorme esfuerzo, es decir, gracias a un enorme esfuerzo, porque hay bastante opacidad, falta de transparencia por parte de la auditoría, que ha modificado los mecanismos de consulta para generar opacidad en sus operaciones. Hay muchos cuestionamientos. Eduardo, bienvenido. Te agradecemos mucho acompañarnos en este esfuerzo informativo y en permitirnos sumarnos a este esfuerzo de Mexicanos contra la Corrupción para entrarle directo a tratar de explicar qué pasa con el dinero que se tiene que fiscalizar por parte de la auditoría con resultados tan escasos ahora que está David Colmenares. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buena tarde. Muchas gracias, Pepe. Un placer platicar contigo y con toda tu audiencia. La verdad es que, pues sí, como bien comentas, esta administración que encabeza David Colmenares al frente de la Auditoría Superior de la Federación, pues ha estado llena de diversos escándalos, desde haber realizado informes de auditorías y después retractarse, como tú mencionabas, de hecho en un TikTok hace rato, sobre el caso del aeropuerto, la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que fue un escándalo. Sí, porque ahí la Auditoría Superior de la Federación había dicho que el haber cancelado el aeropuerto de Texcoco costó 322 mil millones de pesos, números redondos. Pero Así luego es. yo me acuerdo muy bien que vino un regaño del presidente en la mañanera y el auditor corrigió porque la había regado con sus datos y determinó que había costado, sí, pero no tanto, que había costado 113 mil millones de pesos. Estaban mal sus datos, estaban bien los otros datos que sí tiene el presidente. ¿Cómo ves? Esto genera desconfianza en el auditor. Sí, si recuerdas, en aquella ocasión se cuestionó mucho pues el papel que estaba jugando la Auditoría Superior de la Federación. Hay que recordar que es un brazo importantísimo para combatir actos de corrupción en las administraciones públicas y en demás organismos públicos, porque pues vamos, la actuación de la auditoría es vigilar que todo el dinero federal se ejerza de manera correcta. Cuando no sucede esto, pues se tiene que llamar a cuentas a los servidores públicos que están involucrados en estos actos de un mal ejercicio o inclusive en desfalcos o posibles desfalcos a la hacienda pública. En lo que nosotros observamos, como dice la investigación y nuestra encomienda, pues fue ir en busca del dinero perdido de la auditoría. ¿Cuál es la situación? Que bueno, nos encontramos, te digo, con una serie de escándalos, pero también con una política de ir desmontando, como tú bien comentas, mecanismos que son esenciales para la transparencia y para que la ciudadanía esté enterada a dónde se está yendo todo ese dinero. Entonces, en datos, lo ponemos así en la investigación, en datos duros, desde que llegó David Colmenares y las primeras cuentas que le tocó revisar, en promedio solamente se han recuperado 17 pesos de cada 100. Ahora, estamos exponiendo también que no hay manera de saber cómo ha sido la actuación de la auditoría con cuentas pasadas, es decir, cómo ha revisado cuentas por allá de 2015, por allá de 2016, porque entre septiembre y octubre del año pasado estamos aquí también dando cuenta de que se les cayó el sistema público de consulta de auditorías, que es una herramienta súper importante donde toda la ciudadanía puede revisar cómo va haciendo su trabajo la auditoría. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo se han venido desmontando estos mecanismos y cada vez vamos sabiendo menos. Pero además de eso, la eficiencia de la auditoría pues también ha caído. Tú también comentabas hace un rato el tema de denuncias, ¿no? Vemos que comparando estos primeros años de David Colmenares con el mismo periodo de su antecesor Juan Manuel Portal, prácticamente se redujeron, perdón, a la mitad. Entonces, pues es parte de lo que nosotros estamos exhibiendo y revelando en esta investigación, Pepe. En este periodo que abarca la investigación de Mexicanos contra la Corrupción, se habla de tratar de fiscalizar 450 mil millones de pesos, pues vamos a decir, en la duda de que hayan sido bien ejercidos o más bien que han sido quizá mal ejercidos, pero apenas se han rescatado de esos 454 mil millones, 75 mil millones de pesos. ¿Hay forma de saber qué pasó con todo lo demás? Es decir, estamos hablando de 378 mil millones de pesos. ¿O qué? ¿Ya se perdió?
Precisamente esa fue parte de nuestra investigación. Nosotros lo que hicimos fue tramitar más de 1,000 solicitudes de información, fueron muchas más, que tramitamos ante la auditoría. Tramitamos también solicitudes de información ante la Tesorería de la Federación, que es a donde se supone que todos los entes fiscalizados que deben de devolver dinero, pues que está fuera del lugar, se debe de devolver a la TESOFE. Y también le preguntamos a las instituciones estatales, como las contralorías o entidades públicas que fueron observadas, no sé, hay casos en los que fueron temas educativos, temas de salud. Entonces, fuimos a esas instituciones para saber toda esa ruta. Lo que nos encontramos, pues fue algo todavía mucho más opaco. Por ejemplo, cuando la Auditoría Superior nos respondió esas solicitudes de información que hicimos como cualquier ciudadano mediante el INAI, nos dijo que no nos podía informar de ninguna aclaración o de ningún dinero que estuviera pendiente por recuperar o aclarar, porque ellos aseguran que su reglamento no les permite evidenciar o mostrar documentación sobre estos casos, porque pues dicen que eso pone en riesgo la presunción de inocencia de algunos servidores públicos que pueden estar involucrados en algún tema de malas prácticas, pero aun cuando estas anomalías, estas irregularidades ya fueron aclaradas, tampoco nos puede dar documentación. Entonces, una negativa sistemática a las cientos de solicitudes de información que nosotros tramitamos ante el INAI. Por otra parte, la Tesorería de la Federación nos dijo que sus atribuciones no le permiten decirnos quién fue quien le devolvió dinero ni por qué razón. Entonces, la Tesorería pues también nos dio una negativa, no nos pudo explicar si estos entes fiscalizados ya devolvieron ese dinero. Y cuando nos fuimos a lo estatal, hubo un poco más de apertura, por ejemplo, en el caso de Chiapas, que es uno de los estados a donde estuvo Ami Sosa reporteando. En ese caso, lo que nos entregaron fueron documentos, pero tampoco alcanzan a darnos una evidencia de que ese dinero sí fue recuperado o no. Mientras tanto, por ejemplo, en el caso de Chiapas, que los invitamos a revisarlo contra la corrupción MX, algo que hallamos fue que un fondo de aportaciones para los servicios de salud se perdieron 1,250 millones de pesos en 2018, que a la fecha siguen pendientes. No sabemos dónde están. Ahora, nuestro ejercicio, más allá de irle a tocar la puerta a las instituciones para decirles, explícame qué pasó con ese dinero, también nos fuimos a preguntarle a la gente que padece los servicios de salud en Chiapas, que es un caso pues bastante sensible porque sabemos que es un estado que de manera histórica atraviesa muchos problemas en esta materia de salud. Lo mismo hicimos con Tabasco. En Tabasco traemos un tema de universidades públicas. Ahí Frida Mendoza reporteó también y fue a hablar con los estudiantes de todo este dinero que está pendiente por recuperar de universidades. A ver, déjame preguntarte, perdón que te interrumpa, Eduardo, buen día. Finalmente, ¿qué responsabilidad recae en el auditor David Colmenares, el auditor superior de la Federación? Un poco para encaminarnos hacia la búsqueda de una respuesta concreta, porque tiene que haber en todo esto que parece ser irregular, grave responsabilidad. Pues la responsabilidad de la auditoría, además de observar los recursos que están mal ejercidos o fuera de lugar, sí debe de ser, debe de jugar un papel más activo y de que observaciones que suman miles de millones de pesos no se queden ahí estancados, que haya un seguimiento más puntual de todas esas irregularidades con el dinero federal que se ejerce. Yo considero que sí es importante reflexionar que la auditoría juega un papel sumamente importante para combatir la corrupción. De hecho, eso va muy acorde con el discurso del mismo presidente. Hay que combatirla. Pero si tenemos instituciones que están trabajando de manera muy floja, por así decirlo, pues difícilmente vamos a llegar a lo que realmente necesitamos, que es instituciones que ejerzan de manera correcta esos recursos y que no se queden en la impunidad. Aquellos que cometieron desfalcos realmente sean denunciados en tiempo y forma, y pues sea recuperado el dinero que te digo, fue desviado o no aparece y sigue en el limbo de las herramientas públicas de la auditoría. Te agradecemos mucho, Eduardo Buendía, reportero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en tu calidad de coordinador de esta investigación en busca del dinero perdido, las fallas de la Auditoría Superior de la Federación, en un tema que nos parece fundamental en términos de lo que tú dices, transparencia para combatir la corrupción y no dejar la siembra de dudas, porque
pues caray, se están sembrando dudas y vienen entonces las tempestades. No queremos aquí levantar falsos testimonios, ni mucho menos somos jueces, pero ¿para qué ocultar lo que debe ser transparente? Sería mi gran conclusión en todo esto, y eso le compete al titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares. Te agradecemos mucho, Eduardo, buen día, como siempre, muchos saludos. Gracias a ti, Pepe, y un placer platicar con toda tu audiencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.